Ese es el llamado del apóstol Pablo. Tiene que haber conversiones entre los judíos, entre los gentiles. Se tiene que predicar el evangelio, se tiene que anunciar el evangelio. Porque los ojos de los perdidos tienen que ser abiertos, ellos tienen que ser convertidos. Ahora, diga conmigo, una visión se defiende. Mira Hechos capítulo 13. Entonces el apóstol decide lanzarse a la prédica del evangelio, pero en la prédica del evangelio él se da cuenta, se encuentra con situaciones que no son tan fáciles. Aquí hay un ejemplo. Dice, ellos entonces, hablando de Pablo y Bernabé, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado, ¿en qué? En la doctrina del Señor. Ahora, Pablo fue llamado para abrir los ojos, predicar el evangelio, que recibieran a Jesús, y él está haciendo su trabajo. En el primer viaje misionero, entonces ellos tienen un encuentro. El procónsul quiere oír la palabra de Dios, está interesado en oír la palabra de Dios, pero tiene una mala compañía, y es este mago. Mientras él está interesado, el procónsul, en escuchar la palabra, el otro le dice, no hombre, ¿para qué? Ese es puro cuento, eso no nos conviene. Eso del evangelio es para otros. Ahí nos arrepentimos cuando estemos viejitos. Ahora hay que gozar la vida. Y dice que le resiste Elimas, aquel predicándole, aquel metiéndose. Recuerdo una vez, hace unos 27 años, iba a haber un evento en un estadio y fuimos la iglesia. En el este de Los Ángeles, cantantes buenos, predicadores buenos, y yo miraba a mi pastor cómo estaba gozándose. Cuando cerca de él o atrás de él estaba un señor ahí, y empezó a decirle, hermanos, habían miles de personas en aquel estadio, pero alguien en particular empezó diciéndole, oiga, ¿y qué están haciendo acá? Él le dijo, Señor, estamos viendo un servicio, estamos oyendo cánticos. Y luego le dijo, otra vez, al ratito le dijo, ¿y de qué religión son? Y él le dijo, bueno, somos cristianos, amigo, leemos la Biblia. Y al rato le dice, bueno, sí, pero, oiga, ¿y en qué nombre bautizan? ¿Y sabes qué le dijo mi pastor? Mi pastor era muy calmadito, muy tranquilo. Y le dijo, ¿sabes qué? En este momento le dijo, me estás siendo un instrumento del diablo porque yo quiero gozarme. Vino mi pastor y se movió, hermanos, habían unos asientos más allá, y yo me moví con él y dije yo, ese es mi pastor. Le dio en la mera nuca y se quitó la opresión que le estaban causando. Ahora,
Usted dirá, pero qué duro fue el apóstol Pablo reprendiendo así a Elimas el mago, porque pobrecito el mago también tenía una chance de haber recibido a Jesús. Hay gente que no va a recibir a Jesús y hay gente que cuando se conviertan tú tienes que apartarlos de los otros, porque si no los otros te los regresan al camino malo, son una influencia mala y negativa. Eso es para que nosotros aprendamos en las células, ¿verdad? Cuando alguien no tiene intenciones de colaborar con usted, de cooperar con usted, entonces déjelo afuera mientras alimenta a los demás. Y a ese trátelo aparte si usted quiere. O simple y sencillamente tome la autoridad de Dios y dígale, te mando que te calles en el nombre de Jesús. Diga, solo sé oídos para oír. Tome la autoridad de Dios, porque el llamado es para la salvación de las personas. Ahora, la visión del apóstol entonces estaba siendo estorbada, porque la visión de él que Dios le había dado era alcanzar almas para su reino. Este lo resistía y la conversión del procónsul, hermanos, no iba a ser una realidad mientras no fuese reprendido. Ahora toma la autoridad, lo reprende, inmediatamente le dice lo que se merece. Le dice exactamente lo que él se merece y dice que quedará ciego inmediatamente, le dice. Dice que le cayeron como escamas en los ojos y quedó ciego. Y ahora el mago con todo y su magia no podía ver. Dice que buscaba a quien lo llevara de la mano. Ahora, el milagro de ceguera no lo hizo Pablo, lo hizo Dios. O sea, Dios aprobó la conducta del apóstol Pablo. Dios estuvo de acuerdo con él. No dice la palabra que cuando visites una casa, fíjate qué fuerte es la unción de Dios para aquellos que evangelizan y visitan hogares. Dice, y no te reciban. Dice, puedes si quieres salir de esa casa y sacudirte el polvo de tus pies. Dice, y el juicio para esa casa será peor que el de Sodoma y de Gomorra. Y a Sodoma y a Gomorra les cayó fuego y les cayó azufre. Fueron consumidos. Ahora, pero la cuestión es, ¿pero qué pasa? ¿Por qué Dios lo hace de esa manera? Hace unos 12 años les dije que estuvimos en Orlando, Florida, pero hace unos 8 años conocí la iglesia en El Paso, Texas, la iglesia Puerta del Cielo, el pastor Marco Antonio Aguirre. Cuando recién ellos habían inaugurado su templo, yo lo escuché en una conferencia para pastores, una iglesia igualmente celular, y él explica, hermanos, allí con lujo de detalles, cómo Dios los había bendecido, los había prosperado, una iglesia de unas 4,000 personas, en El Paso, Texas, la mayoría de Chihuahua. Y él dijo, yo quiero invitar a los pastores que vengan a ver lo que Dios nos ha dado, las puertas de nuestra iglesia están abiertas, así se llama la iglesia también, puerta abierta. Y yo dije, bueno, yo voy a ir allí. Y fuimos con mi sobrino Hugo, el hermano Kiko, por primera vez, hace unos 8 años. Y estando allí, hermanos, quedamos impresionados por todo lo que estaba sucediendo y yo seguí yendo. Una vez fuimos con mi esposa otra vez, salimos a las 4 de la mañana, cogimos camino, son 12 horas de camino, 11 horas y media aproximadamente. Pierdes 1 hora cuando vas de aquí al Paso, pierdes 1 hora, así es que llegamos nosotros como a las 5 de la tarde, agarramos un hotel allí, hermanos, nos bañamos, y cuando yo voy a una iglesia a ver el crecimiento de la iglesia, me gusta ganarle casi a todos. Pero para nuestra sorpresa, hermanos, cuando nosotros llegamos a las 6:30, el culto empezaba a las 7, estaban los sugieres, estaban los músicos, estaba todo. Todo es de primera allí, hermanos. Hay una cortina, una plataforma enorme.
Y cuando dan las 7 de la noche, la cortina empieza a abrirse y los músicos ya están todos ahí y empiezan a tocar. Una cosa deseable. Pues esta vez, hermanos, que yo vine con mi esposa,